Bueno, presidente, es un hecho contundente incluso que hay divisiones y fraccionamiento en Cambio Democrático y en el PRD. Y yo creo que no en el panameñismo ahora porque el poder es el pegamento que los une. Cuando se está en el poder es muy raro que haya algún tipo de fraccionamiento. Pero, en su opinión, su visión como político, ¿dónde hay mayor fractura? ¿En el PRD o en Cambio Democrático? Bueno, eso es como preguntarle quién está mejor, los muertos de Juan Díaz o los del Jardín de Paz. ¿Ah, sí? Sí, o sea, si hay... No, pero al final del día, pero al final del día, presidente, tiene que haber un en estado. todos No, los pa- en no hablemos todos los muertos, partidos- hablemos enfermos, hablemos de En enfermos. todos los digo, partidos hay Espera, tendencias. pero ¿cuál está más enfermo en opinión suya? Honestamente yo pienso que nosotros, nuestro problema Nosotros es... PRD, nosotros PRD tenemos un problema superable. ¿Ah, sí? Un diálogo y conversación y la suma de la gente, claro que sí. Los del Cambio Democrático tienen el gran problema de que su dirigente, su inspirador, su mandamás, llámalo como tú quieras, está en una cárcel en Miami. Y en consecuencia ese poder delegado de él no funciona. Y si encima de eso no hay discusiones políticas internas del partido, entonces evidentemente el fraccionamiento es mucho más profundo allá que lo que pueda haber en el nuestro. O sea, no está el nivelador presente para ese propósito. Okay. Yo coincido y además quisiera agregar que yo creo que antes de la pregunta de cuál está más dividido o fraccionado, yo creo que vale el análisis de cuál es más partido que otro. O sea, yo creo que si uno analiza la ¿Cuál historia... está más partido como partido? No. O sea, partido político ¿Cuál es? por definición. O sea, ya, Cambio ya. Democrático yo creo que todavía es válido plantearse Si tiene carga si ideológica. es realmente un partido, ¿no? O es un grupo de interés. La forma en que se creó, el tema de la chequera, el tema Y el control. del control de unipersonal. Eso. Partidos. Yo creo que ahí hay una discusión previa Sí, claro. al Solo- tema del divisionismo, ¿no? Partidos históricos ahora mismo quedan dos. Desgraciadamente desapareció el más histórico de Panamá, que era el Liberales. Partido Liberal. O sea, el Partido Panameñista. Que sí, hay gente que no puede votar PRD, que vota panameñista, y hay PRD que no pueden votar por otro partido que no sea el PRD. Esa es su gran, la gran fuerza de ambos partidos. Hay panameñistas que, como decía Mireya Moscoso, salían de las piedras y que por eso Debajo ganó de debajo de las piedras. Y eso sigue siendo así. Pero tu pregunta es correcta. Cambio Democrático tiene que demostrar que es un partido. El PRD lo demostró después de la invasión, que después de la pambinchada que le dio en Dara al PRD, el PRD supo ganar 3 elecciones seguidas. Tres. Un referéndum, la elección de Ernesto Pérez Valladares y unas intermedias que se hicieron. El tema de Ricardo Martinelli, ahora que se habla del partido, sí me gustaría preguntarle al doctor Pérez Valladares sobre cómo ve la injerencia. ¿Usted cree que él, si llegara a venir a Panamá, si su extradición se concretara, o sea, si usted cree que él todavía seguirá o podrá seguir siendo un factor político, incluso a través de su instrumento Cambio Democrático? Yo estoy seguro que él tratará, ¿no? Sí. Si es o no viable esa posibilidad, depende mucho de las circunstancias, porque es muy difícil, supongo yo, para cualquier dirigente político acusado de corrupción, porque otra cosa es persecución política, pero acusado de corrupción y con muestras claras de esa corrupción, es muy difícil orientar a una sociedad detrás de los barrotes de la cárcel. Es decir, una cosa es este señor con la posibilidad de decir lo que quiere, de hablar lo que le da la gana, de plantear y usar los fondos para hacer lo que le parece, y otra muy diferente son las limitaciones que tiene el haber sido, si fuera el caso, condenado por corrupción detrás de barrotes de una cárcel. Así es que mira, las similaridades, las cosas son diferentes, pero ¿qué importancia política tuvo el general Noriega después que estuvo en la cárcel? Un hombre Absolutamente ninguna. Claro, un hombre que tuvo más poder que Martinelli. todo el poder por muchísimos años. De manera que yo creo que él tiene un partido que quizás por algunos dirigentes, si pueden distanciarse de él, puede formular. Que no entiendo por qué no lo han hecho. Claro, porque hay gente capaz. O sea, yo descarto a Martinelli, pero dentro de ese partido hay gente muy capaz. Hay gente decente también, hay que decente, decirlo. o sea, Sí, que no. si ellos pudieran de alguna manera desvincularse de Martinelli,
No me gusta la comparación, pero lo voy a decir. Como nosotros hicimos desvinculándonos de Noriega, pues. Y creando nuevamente esa dinámica de partido de verdad, pueden tener oportunidad. Claro. Presidente, José Luis Varela, hermano del presidente de la República, no es un diputado común y silvestre, es un hombre además que tiene, él mismo se autodenomina matraqueador, que eso en términos coloquial significa el que maneja los hilos del poder, en cierta forma, el que sabe negociar para tales propósitos. Es más bien un chantajista, ¿no? Sí, ¿de verdad? Sí, cómo no. Sí, si tú no estás conmigo, mira que te voy a quitar esto, no te voy a dar lo otro. Eso es un chantaje, eso no es una discusión política. No es habilidad política. No, por eso se llama matraqueador. Oiga, él dijo que puso un poquito si no cicuta, un poquito de ácido o de veneno en una expresión. Él dijo, el PRD se reunió con Marta Martinelli para lograr algún tipo de alianza. Sí, lo vi. ¿Qué le pareció? Bueno, la clase política se puede reunir con quien quiera. Me explico, lo malo es negarlo. O sea, si yo tengo que reunirme con alguien porque las circunstancias del partido lo exigen, eso no significa que yo tenga... Eso decía Arnulfo Arias siempre. No tenga ninguna... Oye, Arnulfo Arias no se reunió con los militares. Sí. Así es. O sea, en la política, por definición, es pero la forma diálogo. pero la forma como él lo dijo Lo que tenía pasa otra es que- connotación. Lo que pasa es que lo hicieron en secreto, con sigilo, como si estuvieran ocultando Además, algo. cuando te vas a reunir con un adversario, tienes que hacerlo en público. Bueno, Por supuesto. Tienes que hacerlo y en eso público. tiene Si un no, costo político. Eso tiene un costo político si lo manejas mal. O sea, el secretismo con tu Bueno, adversario. fue muy mal manejado, porque además tú no sabes en ese sigilo y en ese secreto cuál es el contenido de la conversación. Pero- ¿Quién te está escuchando? Sí, yo creo que fue un error de parte de quienes acudieron a esa cita hacerla de esa forma. Yo no critico que se converse con el que se Bueno, crean a conversar. eso le costó la elección a Juan Carlos Navarro, ir a un almuerzo. Sí, correcto. Ir a un almuerzo, Y no decirlo. escondido. ¿Cómo ve usted Sí. estos 2 años que quedan hacia adelante? Ahora que estamos terminando el programa, Bueno, o sea, yo- ¿en qué debe concentrarse el presidente Varela? Yo pienso que desafortunadamente perdió una gran oportunidad de reformular las instituciones de este país, que es lo que el país necesita. Más que la obra natural de los gobiernos, de construcción de carreteras, de construcción de todas las cosas físicas que sean, necesita ahora mismo cambios cualitativos importantes. Institucionales. Por ejemplo, Claro. presidente. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la Asamblea. Correcto. Por ejemplo, buscar mecanismos diferentes de manera que no sea la Corte la que juzgue a los diputados y los diputados a los magistrados. O sea, eso en ningún lado del mundo funciona. Es irracional. Usted fusionaría, si fuera presidente de Panamá, usted fusionaría muchas instituciones, doctor, porque hay demasiadas Por instituciones. supuesto que sí. Además hay instituciones que ya Hay que perdieron- achicar el gobierno también un poco, ¿no? Sí. Hay que hacer cosas Y hacerlo diferentes. más ágil, ¿no? Porque yo oigo a la gente, es que esto no funciona porque en vez de ser institución debe ser autoridad o debe ser Ese ministerio. ministerio, sí. Explícame qué diferencia hace para que funcione o no funcione una institución por el nombre que tú le Es la pongas. gente, hombre, es la Por gente. supuesto. Son los líderes. Pero yo creo que lastimosamente, volviendo a tu pregunta, Ricardo, se perdió 3 años preciosos que pudieron haber reformulado y rebalanceado los poderes del Estado. Porque, mire, sin entrar a señalar mucho de fondo, pero diciéndolo para una discusión futura, la presidencia tiene demasiado peso. Demasiado peso. Es el sistema, presidente, es el Bueno, sistema. por supuesto, entonces tenemos que reformularnos Pero- las instituciones si queremos una democracia Pero, que trabaje. pero, doctor, pero también tenemos un país un poco necio, porque en el gobierno de Martinelli se hicieron obras. Tuvo el otro problema. Pero este gobierno ha hecho cosas increíbles. Muchas obras. El área indígena está totalmente cambiada. La gente no tiene idea De lo que se ha de hecho. lo que se, Sí. de lo ¿Y de- es de lo- culpa, de lo es que culpa se- de quién? ¿Es culpa de quién? Bueno, Ellos que no lo divulgan. Ahí O- está, o- ese es el tema. o no Ese hay, es el o tema. no hay que divulgarlo, porque yo recuerdo No, como noticia estaba hablando truco usted, que ¿no? usaba Ernesto Pérez Valladares. Aquí se hicieron los corredores, que algún día se sabrá cómo se hicieron, y sin plata y sin nada, y se hicieron los corredores. Se hicieron la ampliación hasta Santiago, o se inició. Y aquí nunca se sacó una propaganda de eso. Es más, nunca se cortó una Está cinta. hablando de Bueno, noticias. pero Se abrían, Eso se era abrían. mucho más visible que lo que pasa en el Claro. área indígena, que son muy pocas las personas que suben. Claro. Pero mira, esa es una política pública correcta, Sí. porque es inversión social en las áreas de mayor pobreza. Sí. Y para poder tener inversión social, tú tienes que tener infraestructura, que es lo que ha hecho este gobierno. Pero no lo dicen.
Pero nosotros, Usted lo reconoce, presidente, que sí es un gobierno eso- que sí está el PRD haciendo. también No, cometió... es que yo no, o sea, para poder tener credibilidad tú no puedes decir que todo es malo. Por Hay eso, cosas ese buenas. es el tema. han Ese hecho- es el tema. Decir que este gobierno no está haciendo Sí. cosas... Lo que pasa es que lo que Cuidado hace- que hace más horas que Martinelli. Algunas Cuidado. de las cosas cuidado. que hacen la desbarata con las actuaciones que estamos viendo por el otro lado. Los desaciertos, ¿no? Sí. Presidente, ha sido un placer tenerlo aquí Gracias, en Infoanálisis siempre esta encantado de mañana. estar con ustedes. Gracias por su presencia. El equipo de Infoanálisis. Ricardo Lombana. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.